Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Diversos países de América Latina han desarrollado procesos electorales, procesos que seguirán hasta el final de este año, para intentar comprender algunos de los factores que inclinan el voto de los electores y el por qué pueden cambiar de orientación. Saludamos a distancia a Clara Martínez de Toledano, profesora del Imperial College London, coordinadora de estudios sobre desigualdades del patrimonio del Laboratorio de las Desigualdades Mundiales. Clara Martínez, usted está actualmente en Madrid. Bienvenida a esta Escala en París. Muy buenos días, Braulio. Muchísimas gracias. Clara Martínez de Toledano es codirectora junto con Amaury Guettin y Thomas Piketty de un libro que lleva por título Clivage politique et inégalité sociale, fracturas políticas y desigualdades sociales, un vasto y ambicioso estudio que se ha dedicado a estudiar la experiencia en términos electorales de más de 50 países entre 1948 y el 2020. Clara Martínez, este trabajo inédito no solo es por su dimensión, sino porque también han abarcado los 5 continentes. ¿De dónde surgió la idea de este vasto esfuerzo? Pues este proyecto colaborativo en el que han colaborado más de 20 investigadores en los distintos 5 continentes surge a raíz de un artículo de investigación que escribió Thomas Piketty en 2018 en el que analiza la evolución del voto en base a distintas variables socioeconómicas en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y a pesar de que estos 3 países tienen una economía, un sistema político y un sistema del bienestar diferente, lo que Thomas Piketty documenta es que la evolución del voto por nivel de renta y por nivel de educación ha sido muy similar, por lo que nos propuso a Amaury Guettin y a mí hacer este mismo análisis para el resto de democracias occidentales y no occidentales del mundo para las que disponemos de este tipo de estadísticas, y nos lanzamos a ello y empezamos este proyecto en el que llevamos trabajando desde 2018. Esta investigación, como usted lo señala, ha recurrido a múltiples variables para tratar de hacer una lectura lo más precisa posible de las elecciones. Tiene que ver con si es electorado de población rural o urbana, si son más estudiosos, si tienen más estudios, si tienen más diplomas, si tienen más ingresos, si son hombres o mujeres, por religiones, por culturas, por idiosincrasia. El nivel de ingresos y el de estudios parece ser la constante que determina en muchos casos la orientación del voto de los estudios que ustedes han analizado. Sí, en efecto, lo que encontramos es que la evolución por perfil de voto y por perfil de renta ha sido muy similar en las democracias occidentales. En los años 50 y 60, los menos educados y los individuos de menor renta votaban en mayor medida a partidos de izquierda, partidos socialistas, partidos socialdemócratas, partidos comunistas, mientras que en la actualidad lo que observamos es que el voto a la izquierda se asocia más en mayor medida a individuos de mayor educación y de mayor renta. Sin embargo, lo que es interesante es que este cambio en el voto se ha producido solo en términos de educación, pero no en términos de renta. Los individuos de menor renta siguen votando en mayor medida a partidos de izquierda, mientras que los individuos de mayor renta siguen votando en mayor medida a partidos de derecha, como en los años 40 y 50. Clara Martínez, entre los 50 países que ustedes han estudiado, hay varios de América Latina, están 6 concretamente: Brasil, Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú. ¿Estos países no escapan a esta condicionante que usted acaba de señalar? En efecto, esto que acabo de señalar lo encontramos para la mayoría de países occidentales, sin embargo no lo encontramos en países no occidentales, como es el caso de Latinoamérica, donde las diferencias en el perfil del voto son mucho más complejas debido a factores históricos, al sistema político, de la raza o la religión, por lo que analizar los países latinoamericanos es mucho más complejo, dado que la evolución no es similar entre ellos, ni tampoco es similar al resto de democracias occidentales. Hay un elemento de análisis que ustedes llaman sistema de élites múltiples. Me gustaría saber qué significa esto, si se lo puede explicar a nuestro público, y en su caso decirnos si hay alguno o algunos países de América Latina que se encuentren en esta categoría. Sí, lo que nosotros denominamos como el sistema de élites múltiples es el fenómeno en el que documentamos que los más educados en la actualidad votan a partidos de izquierda, mientras que los individuos de mayor renta votan en mayor medida a partidos de derecha. Esto es un fenómeno que en los años 50 y 40 no existía, porque los menos educados y los individuos de menor renta votaban más a la izquierda, por lo que observamos es un proceso de transformación de un sistema en el que solo había una única élite, los más educados
y los de mayor renta que votaban a partidos de derecha a un nuevo sistema de élites múltiples en el que hay dos élites, la élite educativa que vota en mayor medida a la izquierda y la élite económica que vota en mayor medida a partidos de derecha. ¿Y en el caso de América Latina? Sí, y en el caso de Latinoamérica, ya he comentado anteriormente, casi ninguno de los países observamos este sistema de élites múltiples, excepto en el caso mexicano. En el caso mexicano... Sí. ¿Sí? Perdone. Le escucho. Ah, vale. En el caso mexicano, lo que observamos es que con la caída del PRI surgieron nuevos partidos, tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda, por ejemplo, tenemos el caso de Morena y a la derecha tenemos el caso del PAN. Y lo que observamos es que en la actualidad las élites educativas votan en mayor medida a Morena, mientras que las élites económicas votan en mayor medida al PAN. Por lo que también observamos ese mismo sistema de élites múltiples que comentaba, que observamos en otras democracias occidentales, como es el caso de Francia. Simplemente para nuestro público, el PRI es el Partido Revolucionario Institucional, Morena Movimiento de Renovación Nacional, que es el partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y el PAN, Partido Acción Nacional, que es el partido que representa tradicionalmente a la derecha en México. Una división importante es la división de clases, que aparece a lo largo del libro que ustedes han preparado. Sobre este punto, Brasil, Chile y Argentina se diferencian del resto de los países de América Latina, según el estudio que ustedes hacen. ¿En qué sentido se presenta esta situación donde hay una fuerte presencia de la división de clases? Sí, Latinoamérica es una de las regiones donde documentamos que, a diferencia, por ejemplo, de lo que vemos en democracias occidentales, donde la división de clase ha desaparecido en muchos casos, en el caso latinoamericano, en el caso de Chile, Brasil, en el caso de Chile y Brasil y Argentina, las divisiones de clases son muy importantes. Sobre todo se han visto exacerbadas a lo largo del tiempo. En Chile, en las últimas décadas, se han producido una serie de movilizaciones sociales debido a la implementación de una serie de políticas neoliberales que han dado lugar a un aumento de la desigualdad. Y lo que observamos es que los menos educados y los individuos de menor renta han comenzado a votar en mayor medida a partidos de izquierda, como es el caso de la Concertación, excluyendo la democracia cristiana, mientras que los individuos de mayor renta y de mayor educación votan más a partidos de derecha, como la democracia cristiana, o partidos más de corte conservadora, como la democracia cristiana o la Renovación Nacional. Esto mismo lo observamos también en el caso de Brasil. En los años 80, el Partido de los Trabajadores en Brasil aglomeraba una mayor parte del electorado de mayor educación y de mayor renta. Pero este partido implementó una serie de políticas redistributivas que contribuyeron a mejorar las vidas de los individuos de menor renta y de mayor educación, y lo que observamos es que en la actualidad este partido se asocia más con los individuos de menor renta y de mayor educación, por lo que han aumentado las divisiones de clase. Y en el caso de Argentina, que es el otro caso en el que las divisiones de clase son importantes, el caso argentino es un poco diferente. La gran diferencia es que el movimiento peronista surgió como un movimiento de clase, y este movimiento peronista y esta división de clases sigue siendo persistente en la actualidad. Los individuos de menor renta y de menor educación siguen votando en mayor medida al partido peronista. Clara Martínez, en este trabajo también hay un elemento que aparece recurrentemente, por lo menos en lo que se refiere a América Latina, y es el tema de la corrupción. Un elemento que puede determinar en algún momento dado un cambio definitivo en la orientación del voto de los electores. Y los 6 países que ustedes analizan, pues han estado bañados de una u otra manera, cuando no ahogados por los temas de la corrupción. ¿Cómo juega esta situación en la opción y en la elección de los electores? Sí. Esto es un tema muy interesante y un ejemplo muy singular es el caso de Colombia. En Colombia, como sabemos, ha habido un problema bastante importante con el tema de las FARC y la violencia, y esto ha dividido a los votantes. Como la violencia se localiza en zonas rurales donde viven en mayor medida individuos de rentas bajas y de menor educación, estos individuos, para ellos la importancia de la violencia es mucho más importante que para los individuos de mayor educación y mayor renta que viven en las ciudades, para los que la corrupción es un tema más importante. Y a lo que se traslada esto es que cuando Santos empezó a negociar el proceso de paz con las FARC, los individuos de menor renta y de menor educación que votaban más al partido uribista trasladaron su voto y empezaron a votar a Santos, porque para ellos era mucho más importante el tema de la violencia.
Clara, hay un factor que ha aparecido de manera relativamente reciente, no solo en los países occidentales de tradición más antigua en términos de voto, también en América Latina, y es el peso del voto ecologista, el llamado voto verde. ¿Cómo juega esto hoy en día en la determinación de los campos y de los votos en esa región? Pues efectivamente el voto verde se ha visto, o sea, ha aumentado con el cambio climático y con todos los estudios en los que se muestra que el cambio climático va a tener efectos no solo sobre los individuos, pero también sobre la economía. Y en los países occidentales lo que encontramos es que este incremento de los partidos verdes se asocia con el voto de individuos de mayor educación. En Latinoamérica este proceso ecologista es aún mucho más embrionario. Todavía no tenemos partidos verdes tan importantes como los que observamos, por ejemplo, en el caso de Europa. Pero lo que sí que estamos observando es que partidos de corte más progresista están empezando a introducir el tema del ecologismo, de la economía verde en sus discursos, y lo que esperamos es que en los próximos años igual surjan también algunos partidos que tengan un gran apoyo por parte seguramente de los más educados en Latinoamérica, como vemos en el caso de Europa. Una última pregunta, si usted me lo permite. Hablan también ustedes de las variables regionales, el caso de la victoria del actual candidato, el que fuera candidato en Perú, Pedro Castillo, que logró imponerse con el voto regional, habla precisamente de la importancia de las regiones en los casos de la votación en América Latina. Sí, efectivamente, el componente regional es algo bastante característico del caso latinoamericano y en particular del caso peruano, donde la religión está muy ligada, donde la región está muy ligada también a la raza o la etnia. En Perú, la zona sur de Perú está compuesta por una mayor proporción de individuos indígenas que votan en mayor medida a partidos donde el representante es indígena, como es el caso de Pedro Castillo. Por lo que vemos es que hay un gran clivaje entre regiones donde los individuos del sur votan en mayor medida a partidos donde el individuo es indígena, como es el caso de Pedro Castillo, como fue el caso de Ollanta Humala. Pues podríamos seguir desgranando muchas otras variables. Lamentablemente el tiempo se acaba. No me queda sino agradecerle a Clara Martínez de Toledano, profesora del Imperial College, codirectora del libro Clivage Politique et Égalité Sociale, editado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Gallimard ISEI. Su presencia, gracias. Y a ustedes les damos otra cita aquí la próxima semana en otra escala en París.